Muy buenos días, mis alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Les da la bienvenida al profesor Juan Pablo y vamos a iniciar este curso, el curso de lenguaje. ¿Bien? ¿Qué tema es el que vamos a ver el día de hoy? Pues el tema de hoy es la acentuación general. Para hablar de la acentuación general tenemos que ver ciertas cosas, ¿de acuerdo? Primero tenemos que saber que las palabras siempre van a tener una sílaba llamada tónica, que al pronunciarla suena más fuerte. ¿De acuerdo? Sabemos que todas las palabras tienen sílabas y la sílaba que se pronuncia más fuerte se llama la sílaba tónica. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones, la vocal de la sílaba tónica se marca mediante un signo ortográfico. Bien, repito, todas las palabras están compuestas de sílabas. En el caso de los monosílabos, esa parte. Pero en gran parte la mayoría están compuestas de sílabas. Y la sílaba que se pronuncia más fuerte se le llama sílaba tónica. A esta sílaba tónica se le puede también marcar mediante un signo ortográfico, en la cual nosotros la conocemos como tilde. ¿De acuerdo? Este signo, como dije, se denomina tilde o acento ortográfico. No va en todas las palabras, solo en algunos casos o algunas reglas, que las vamos a ver en el transcurso de este curso. Bien, por ejemplo tenemos la letra A, o la vocal A, y lo que está encerrado se llama signo ortográfico, es un signo ortográfico que se le denomina tilde o acento ortográfico. Seguimos. ¿Qué es la sílaba tónica? La sílaba tónica es aquella que presenta mayor fuerza fonética en una palabra. Recuerda que cuando tú mencionas una palabra de más de dos sílabas o de más de una sílaba, siempre va a haber una sílaba que se entona de manera más fuerte. ¿De acuerdo? No entonamos todas las sílabas de una misma manera. ¿De acuerdo? En todas las palabras, salvo en algunas excepciones, existen solamente una sílaba tónica, siendo el resto sílabas átonas. Lo que te está diciendo aquí es que en una palabra se va a encontrar siempre una sílaba tónica y el resto serán sílabas átonas, salvo algunas excepciones de repente de palabras de más de 5 sílabas que se pueden entonar dos sílabas tónicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra buscar, ideal, acné, nevera, independencia, fénix, legítimo, brújula y máximo. Todas estas palabras de más de una sílaba tienen una sílaba tónica, donde la mayor fuerza de voz va en una sílaba y las demás serán sílabas átonas. Por ejemplo, aquí lo hemos separado en sílabas. La palabra buscar tiene dos sílabas, bus y car. ¿De acuerdo? Pero la sílaba que más entona es car, porque nosotros decimos buscar, no decimos buscar, sino decimos buscar, ¿de acuerdo? La sílaba que más entona o que tiene mayor fuerza fonética se llama sílaba tónica. Y todas las que están aquí en rojo, que están resaltadas, son las sílabas tónicas, ¿de acuerdo? Con la mayor fuerza de voz. Si por ejemplo queremos ver la palabra independencia, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz independencia? Muy bien. Si la separamos en sílabas, podemos decir que tiene ¿cuántas sílabas? Tiene 5 sílabas. Independencia. ¿De acuerdo? Vamos a entonar cada sílaba para que veas la diferencia. Nosotros no decimos independencia, tampoco decimos independencia, tampoco podemos decir independencia, tampoco decimos con esta aquí independencia, no, decimos independencia. Te das cuenta que aquí hay una mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿de acuerdo? Y por ende, a la mayor fuerza de voz en una sílaba dentro de una palabra se le denomina sílaba tónica, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Ahora, la sílaba átona. ¿Qué es la sílaba átona? La sílaba átona es toda aquella sílaba sobre la que no recae el acento prosódico de una palabra. Acento prosódico, profesor, ¿qué es acento prosódico? Ahora te lo voy a explicar. Bueno, vamos a ver que toda aquella sílaba distinta a la sílaba tónica, toda aquella sílaba distinta a la sílaba tónica de una palabra, ¿de acuerdo? Es la sílaba átona, ¿de acuerdo? La sílaba átona es toda aquella sílaba distinta a la sílaba tónica. Y hablando del acento prosódico, decimos que es la sílaba con mayor fuerza de voz que no lleva tilde o acento ortográfico. Acuérdate, todas las palabras no llevan tilde, pero tienen mayor fuerza de voz. A esa mayor fuerza de voz se le dice que esa palabra tiene acento prosódico o es la sílaba tónica, ¿de acuerdo? Bien, y la sílaba átona
es toda aquella sílaba distinta a la sílaba tónica. Entonces, en conclusión, diríamos que en una palabra que está compuesta de sílabas hay una sílaba tónica y el resto serán átonas, que lo vamos a ver en un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, distintas palabras como amistad, enfrentar, expansión, relevo, apuro, deprimente, apócrifo, lógico, entre otras. Todas estas palabras las podemos separar en sílabas, ¿de acuerdo? Y una de estas debe ser sílaba tónica. Si encontramos la sílaba tónica, el resto van a ser sílabas átonas, como por ejemplo aquí. Por ejemplo, la palabra amistad, que tiene 3 sílabas, ¿no? Amistad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la sílaba tónica? No es la que está resaltada en rojo, porque estamos hablando de la sílaba átona. Amistad lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, en tat. Si esta es la sílaba tónica, entonces el resto ya serán sílabas átonas. Eso es lo que se está diciendo. Por ejemplo, la palabra relevo, ¿de acuerdo? La palabra relevo tiene la mayor fuerza de voz en esta sílaba, le. Si esta es la sílaba tónica, el resto serán sílabas átonas. Y así podemos separar cada palabra. ¿Bien? Ahora vamos a ver la clasificación de las palabras. ¿De acuerdo? Las palabras, fíjate, pueden ser agudas o también llamadas oxítonas. ¿Qué son las palabras agudas? Son aquellas palabras cuyo golpe de voz o mayor fuerza de voz recae sobre la última sílaba. ¿De acuerdo? Repito, las palabras agudas, llamadas también oxítonas, son las palabras cuya mayor fuerza o golpe de voz recae sobre la última sílaba. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, la palabra maratón. ¿De acuerdo? ¿Cuántas sílabas son? 3 sílabas. 1, 2 y 3. Y la última sílaba la contamos desde la derecha hacia la izquierda. La última es to. Por ejemplo, ¿no? Es la última sílaba y se denomina aguda u oxítona cuando tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿De acuerdo? Esta es la última sílaba. En tal caso tenemos algunas palabras como ejemplos. Por ejemplo, cajón, atril, partir, sofá, maíz, maratón. Recuerda que no todas las palabras llevan acento ortográfico o tilde. Por ejemplo, atril no lleva ningún acento ortográfico o tilde, pero tiene la mayor fuerza de voz en la última. Se llamaría en este caso acento prosódico, como lo hemos visto en el caso anterior. Bien, en tal caso vamos a separarlas por sílabas. Por ejemplo, cajón, atril, partir, sofá, maíz, maratón. Todas tienen la mayor fuerza de voz ¿en dónde? En la última sílaba. Y si la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba de una palabra, se denominan palabras agudas u oxítonas. En este caso la conocemos mayormente como agudas. ¿De acuerdo? Bien. Las palabras también pueden ser graves o llanas o paroxítonas. ¿De acuerdo? Graves o llanas o paroxítonas. ¿Y cuáles son estas palabras? Son las palabras cuyo golpe de voz o mayor fuerza de voz recae sobre la penúltima sílaba. Ya no es la última sílaba, sino la penúltima sílaba, que lo vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, si vemos esta palabra toalla, tiene 3 sílabas. 1, 2, 3. Recuerda que la última sílaba se cuenta de derecha hacia izquierda, ¿de acuerdo? Y esto es la penúltima sílaba, que es grave, llana o paroxítona, ¿de acuerdo? Es la penúltima sílaba. Y tenemos algunos ejemplos, como árbol, camisa, silla, lápiz, toalla, almohada, ¿de acuerdo? Si nosotros lo separamos en sílabas, sería de esta manera. Y fíjate bien, ya la mayor fuerza de voz no recae en la última sílaba, sino en la penúltima sílaba. Todas estas palabras, de acuerdo, la mayor fuerza de voz recae sobre la penúltima sílaba. Y si estas palabras, de acuerdo, recae la mayor fuerza de voz sobre la penúltima sílaba, se consideran graves o llanas, ¿de acuerdo? En este caso también paroxítonas. Bien, continuamos. También las palabras pueden ser esdrújulas, también se le considera como proparoxítonas. Bien, y las palabras esdrújulas son aquellas palabras cuya acentuación fonética, mayor fuerza de voz o golpe de voz recae en la antepenúltima sílaba, ¿de acuerdo? Antes de la penúltima sílaba.
Como por ejemplo esta palabra que vemos aquí, cándido. Cándido tiene 3 sílabas, ¿de acuerdo? Pero no vamos a contar de derecha a izquierda, la penúltima. Si esta es la última, esta es la penúltima, y acá dice antepenúltima. Muy bien, la antepenúltima sílaba entonces será esdrújula o proparoxítona, ¿de acuerdo? Es la antepenúltima sílaba. Podemos ver en unos ejemplos de estas palabras como cántaro, pájaro, óptimo, brújula, íntimo o cándido, como lo hemos visto en este ejemplo. Los volvemos a separar en sílabas y veremos que todas estas palabras tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, y por eso se consideran palabras esdrújulas o proparoxítonas. ¿Bien? Y también las palabras pueden ser sobresdrújulas. Son aquellas palabras cuya sílaba tónica con mayor fuerza de voz se encuentra antes de la antepenúltima sílaba, ¿de acuerdo? Antes de la antepenúltima sílaba, antes de las palabras esdrújulas. Recuerda que las palabras esdrújulas es la antepenúltima sílaba y esta irá antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra ágilmente. Vemos que tienen 4 sílabas. Bien, si esta es la última será aguda. Si la mayor fuerza de voz recaería aquí, sería grave o llana. Si la mayor fuerza de voz recaería aquí, sería esdrújula, pero en este caso la mayor fuerza de voz recae aquí. Esta es la penúltima sílaba y esta es antes de la antepenúltima sílaba, ¿de acuerdo? Entonces es considerada como sobre esdrújula porque es la tras antepenúltima sílaba, está detrás, ¿de acuerdo? Aquí vemos algunos ejemplos: ágilmente, apágamelo, apréndetelo, escríbemelo, repítemelo, tráigamelos. Bien, si lo separamos en sílabas, podemos ver que estas palabras tienen la mayor fuerza de voz en la antes de la antepenúltima sílaba. Se llama tras antepenúltima sílaba, todas, ¿de acuerdo? Si contamos de derecha a izquierda, podríamos decir que es la cuarta sílaba antes de la última, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Vamos a ver ahora algunas reglas generales de la acentuación, ¿de acuerdo? Son reglas generales de acentuación. Hay otros tipos de reglas especiales, ¿no? Pero estas no, estas son reglas generales y las vamos a ver. ¿Por qué son reglas generales? Vamos a ver que algunas palabras llevan acento ortográfico o tilde en algunas ocasiones. Vamos a ver 3 reglas importantes, ¿bien? La primera regla nos dice lo siguiente: que van a llevar tilde las palabras agudas terminadas en vocal, cualquiera de las vocales, y en las consonantes N y S. Con esto te está diciendo que todas las palabras agudas, ya sabes que las palabras agudas, la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Si este es así e identificas una palabra aguda, ¿cómo sé si lleva tilde o no? Cuando la palabra termina en vocal o termina en N o en S. Si es así, van a llevar tilde o acento ortográfico automáticamente. Aquí tenemos algunas palabras como ejemplo: anís, papá, cajón, sartén, maniquí, revés. Lo separamos en sílabas, vemos que la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Lo primero es identificar qué tipo de palabra es, ¿de acuerdo? Una vez que identifiquemos y vemos que es una palabra aguda, nos vamos a las reglas generales. ¿Qué dice la regla general? Muy bien, tengo la palabra aguda, pero ¿cómo se si se tilda? La regla nos dice que la palabra tiene que terminar en vocal, en cualquier vocal, con las consonantes N o S. Y en este caso te das cuenta que todas las palabras aquí acaban en S, aquí acaban en vocal A, en N, en vocal y en S. Automáticamente llevan tilde. ¿Bien? ¿Qué nos dice la segunda regla? Que tenemos que identificar a otro tipo de palabra. Cuando identificamos las palabras llanas o graves, ¿de acuerdo? Estas se van a acentuar cuando no terminen ni en N ni en S. Parece algo como si fuera la viceversa o lo contrario, ¿verdad? Imagínate, ya identifiqué que la mayor fuerza de voz recae sobre la penúltima sílaba. Ya no es la última, sino la penúltima sílaba. Si yo identifiqué eso, quiero decir que ya me encontré con una palabra llana. Ahora, ¿cómo sé si se acentúa ortográficamente o no se tilda? ¿Ya? La regla nos dice lo siguiente: que van a llevar tilde las palabras llanas que terminen en consonante. En cualquier consonante pueden terminar, ¿de acuerdo? Que no sea ni en N ni en S.
Y es así donde se tilda automáticamente. Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra útil, lápiz, árbol, álbum, alcázar, almíbar. Si lo separamos en sílabas, podemos ver que es la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. Son palabras llanas, pero como así se tilda, no tiene que terminar ni en N ni en S. Si termina en cualquier consonante, ¿de acuerdo? Ni en N, en cualquier consonante que no sea N ni S, automáticamente se tilda. Te das cuenta que aquí no acaba ni en L, ni en N, ni en S. Aquí tampoco. Aquí tenemos la L, la M, la R y la R. ¿De acuerdo? Si hubiera acabado en N o en S, no se tildan. Pero como acaban en cualquier consonante que no es ninguna de estas dos, automáticamente se tildará esa palabra llana. ¿De acuerdo? Vamos a ver la tercera regla. La tercera regla nos dice lo siguiente. Esta regla es esencial y no hay equívoco, ni siquiera hay excepciones. Nos dice que todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas se tildan. No hay excepción a esta regla. En caso de las otras reglas puede haber algunas excepciones, pero en esta no. En este caso, todas estas palabras se tildan, sean esdrújulas o sobreesdrújulas. Automáticamente identificas una palabra esdrújula que la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba o la tras antepenúltima sílaba, se tilda automáticamente. Tenemos aquí las palabras, por ejemplo, cándido, esdrújula, brújula, cuéntaselo, celebérrimo y dígamelo. Si lo separamos en sílabas, podemos darnos cuenta que hay palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿no? Una palabra esdrújula sería cándido, esdrújula y brújula. Sobreesdrújula, cuéntaselo, celebérrimo. Celebérrimo es esdrújula. Dígamelo, si es sobreesdrújula. Bien, todas se tildan, no hay aquí alguna excepción. Todas, automáticamente, ¿sí? Bien, la tarea del día de hoy será lo siguiente. Vas a subrayar las palabras agudas y completa el texto con ellas. Te voy a dar una lista de palabras, las copias en tu cuaderno, subrayas las palabras que son agudas y vas a completar el texto que está incompleto con estas palabras subrayadas. Bien, tenemos aquí unas 16 palabras, ¿de acuerdo? 16 palabras. Vas a subrayar cuál de estas palabras son agudas, ¿de acuerdo? Subrayas todas las palabras agudas y después acá hay un texto a continuación. Esas palabras agudas van en uno de estos casilleros vacíos. Los tienes que ordenar según el criterio, según el contexto, ¿de acuerdo? Vas a ubicar esas palabras agudas en estos espacios que falta completar en el texto, ¿de acuerdo? Eso es la primera tarea. La segunda, vas a escribir 3 oraciones, ¿de acuerdo? Con cada palabra llana de la lista y la vas a dibujar, ¿ya? De aquí vas a ubicar las palabras llanas. Todas las palabras llanas las vas a ubicar, las vas a separar y después vas a hacer 3 oraciones con cada palabra llana y vas a hacer un dibujo por cada palabra, ¿de acuerdo? Por cada palabra. Entonces, eso sería todo por el día de hoy.